Muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Drimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Espero todos estén dentro de lo posible bien tanto en su ámbito de como o sea, su vida cotidiana, así como también progresando en la vida interior de un poco de vuelta hacia la relación consciente y lúcida, amorosa con nuestro Señor. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre el texto Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo número 18, último capítulo del Gita, y entonces ayer habíamos reincidido sobre el texto que explicaba que el Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos y que está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material, y hemos comentado durante varios días la importancia de realizar ese texto, o sea, de experimentar ese texto en algún momento de nuestra vida, tener la certeza y la experiencia de la presencia del Señor o de una expansión o representación del Señor Supremo en nuestro corazón y posteriormente en el corazón o en el interior, en el centro de cada una de las entidades vivientes que conforman este mundo material. Es importante una cosa, es importante un detalle. Cuando se habla de entidad viviente, no solo se está refiriendo a la entidad viviente que usted identifica con usted. Por ejemplo, hablamos de entidad viviente y entonces solamente pensamos comúnmente animales, plantas, ¿verdad? Peces, aves, cosas así, cosas pequeñas, cosas grandes y por supuesto seres humanos. Pero entidad viviente también es toda aquella manifestación de vida que no pueda ser percibida por sus sentidos comunes que están diseñados para la vida objetiva en este planeta Tierra. Por ejemplo, a veces las personas hablan de presencias sutiles que les dan diferentes nombres en diferentes culturas, ¿verdad? Como fantasmas, entidades no sé qué cosa, no sé cuánto, no sé mucho de esos términos. Bueno, eso también son entidades vivientes, lo que simplemente son entidades vivientes cuyo cuerpo que han podido adoptar o el cuerpo que les ha correspondido o al menos el estado en que están en este momento no les permite o no nos permite a nosotros desde este cuerpo material, desde sus sentidos ordinarios, percibirlos. Pero son entidades vivientes lo que la sustancia corporal o los elementos que conforman su cuerpo o vehículo no es compatible con nuestros sentidos materiales burdos. Bueno, si son entidades vivientes, entonces en ellos también se cumple esto, o sea, en el corazón de ellos, en el centro de ellos, en el núcleo de ellos, también se encuentra el Señor Supremo, que es quien está dirigiendo todas las acciones y todos los movimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, muchas veces la literatura védica en sus segmentos más diluidos, más asequibles a las personas menos instruidas en el conocimiento espiritual, recomienda o hace alusión a la eh, adoración o recordatorio de los antepasados durante diferentes rituales y ofrecimientos establecidos. Esto tiene como función básica el no perder el respeto por los antepasados y mantener al menos una serie de preceptos que ellos nos fueron heredando y que tienen como función garantizar el orden social, así como ciertos comportamientos en nuestra vida que nos van a ayudar a ser seres humanos adecuados. También por nuestros antepasados, algunas culturas transmiten también el sistema básico de relación con Dios. Entonces,
La Bhagavad Gita explica que cuando la dinastía cae o se olvidan a los antepasados, entonces todo se deteriora progresivamente en la sociedad y eso lo podemos ver con facilidad. O sea, las culturas que se han alejado de sus mayores, los que han comenzado a irrespetar la memoria de los mayores, los que han comenzado a transformar a libre antojo y sin conocimiento las reglas y regulaciones que los mayores conservaron con tanta dedicación y con tanta seriedad, entonces ese tipo de sociedad se está destruyendo incompletamente. Entonces, en un momento en que el ser humano se va deteriorando, que se va olvidando de las cosas principales, de la relación directa con Dios, al menos los sabios védicos aspiraban a que el ser humano al menos conservara el respeto o la adoración por sus antepasados y al menos por ese respeto y adoración fueran introduciendo en su vida algún tipo de práctica sutil que fuera más allá del disfrute material de los sentidos. Pero eso no significa que esa práctica es el núcleo ni es la meta de la vida. Pero, por ejemplo, cuando usted le dice a alguien, bueno, intenta que alguien aprenda a multiplicar y a dividir, que siempre es más complejo que la suma y la resta, y ese alguien no le es posible, él es muy trabajoso, usted, bueno, intenta que al menos aprenda a sumar o a restar, y cuando ves que es muy trabajoso, que tampoco lo entiende, bueno, usted dice, bueno, al menos aprende a contar y aprende a contar. Y cuando ves que esa persona no puede contar más del número 10 porque 10 son los dedos que tiene en las manos, entonces usted dice, bueno, al menos que te ejercites en el contar hasta el 10 ya por lo menos es algo, porque cuando seas bastante ducho en ese contar, es probable que desarrolles la habilidad con el tiempo de poder sumar cifras pequeñas. No está en la perfección de saber multiplicar, no sabes las 4 operaciones básicas, pero al menos sabes contar hasta un límite básico, quiere decir que no está en ignorancia total. Entonces lo mismo pasa con la literatura védica. La literatura védica parte de un conocimiento esencial, que es el conocimiento de la ciencia en relación con Dios. Ese es el centro y único núcleo y semilla de la literatura védica, la relación con Dios perfecta y maravillosa, y cómo restaurar esa relación y lo necesario de hacerlo. Pero no toda la humanidad, y de hecho gran parte de la humanidad, en la medida que nos vamos deteriorando según las épocas y las eras, hay una degradación en nuestras cualidades y no somos capaces entonces de poder comprender perfectamente esa ciencia. Entonces, como no somos capaces de comprenderla desde la esencia de los sutras o enseñanzas condensadas, ¿qué pasa? Algunos sabios o representantes del Señor, autorizados por el Señor y por su misericordia, armados de su gracia, fueron expandiendo, fueron diluyendo, fueron suavizando, fueron un poco tratando de explicar esos enseñanza condensada y lo hicieron mediante formas que la humanidad en ese momento comprendiera con mayor facilidad, ¿verdad? O sea, formas un poquito más ampliadas, explicaciones más ampliadas, historias que muchas de ellas son ficticias pero que tienen detrás la enseñanza, o sea, cosas, reglas para la vida cotidiana, cosas más o menos que el ser humano común fuera comprendiendo en ese momento. Y lo mismo pasó con la instauración de rituales y todas estas cosas. O sea, tenían la finalidad de por lo menos preservar un poquitico de fe en el ser humano. Entonces, pero progresivamente después con la comprensión también se explica que cuando uno comprende perfectamente, no por teoría, sino por una comprensión, ¿verdad? Una realización personal, cuando uno comprende perfectamente que el Señor se encuentra dentro de cada entidad viviente y que cada entidad viviente a la misma vez se encuentra dentro del Señor. O sea, ese es el misterio, ¿verdad? Perfecto del Señor. Y entonces uno comprende eso, o sea, cada entidad viviente es parte integral del Señor, uno también comprende la conclusión perfecta, que es la siguiente. Bueno, esto quiere decir que yo puedo tratar de complacer a cada entidad viviente por separado, los antepasados, los grandes acharyas, el maestro espiritual, las no sé qué, pues no sé cuánto, mi familia, mi no sé qué, las expectativas sociales, o puedo
simplemente complacer al Señor Supremo. Y si el Señor Supremo está complacido con mi actividad, con mi ofrenda, con mi vida, y Él se encuentra Él mismo situado a la vez dentro de todos, en el núcleo de todos, y Él es quien dirige los movimientos y estados de cada entidad viviente. Entonces, si Él se encuentra feliz, entonces todas las demás entidades vivientes también van a experimentar un oleaje de felicidad en su interior, en virtud de la felicidad o del eco de felicidad que Él va a producir debido a mi ofrenda o a mi comportamiento. Entonces, por lógica y por suprema conclusión, venida de la sabiduría del propio Señor, no hay actividad superior a la actividad de tratar de complacer, tratar de agradar, tratar de servir de manera favorable a aquel que es considerado por todos como la suprema personalidad de Dios. El método para ser feliz no es el método de intentar complacerme a mí o a los míos, sino es el método de intentar complacer al Señor, teniendo en cuenta que el Señor está dentro de todos y todos están dentro del Señor. Entonces, en la complacencia al Señor, en la entrega total de mi vida hacia esa complacencia, se encuentra el cumplimiento de todas las reglas y deberes. Cuando yo complazco, logro complacer al Señor, cuando dedico y centro mi vida en eso, entonces estoy complaciendo y adorando y dándole un beneficio a mis antepasados. Estoy complaciendo también a las entidades vivientes que están cercanas a mí o relacionadas conmigo, o seres queridos, como les quieran llamar. Y estoy también complaciendo y dando felicidad a todas las entidades vivientes en sentido general, incluyendo aquellas que no son visibles por mi sentido material. Por eso el Vaishnava, la palabra Vaishnava viene de la raíz sánscrita Vaish. A ver, el camino espiritual y la comprensión del camino espiritual no lo realicen por búsquedas en internet. Eso es una tontería, al igual que leer cualquier libro también sin guía es una tontería. Por ejemplo, ahora usted busca en internet la palabra Vaishnava y le va a salir Vaishnava es la persona que adora a Vishnu, ¿verdad? Pero en verdad la Vaishnava no es la persona que adora a Vishnu. Ese concepto viene de la descripción hinduista del término Vaishnava. La palabra Vaishnava es una palabra sánscrita y viene de la raza aria, que fue la que cultivó esto de la cultura védica en su mayor esplendor. La palabra Vaishnava viene de la raíz sánscrita Vash, que significa ofrecer servicio a quien merece realmente ser servido. Entonces la palabra Vaishnava se aplica a aquella persona que está entregada completamente al servicio de aquel que es el único que merece completamente ser servido, o sea, la suprema personalidad de Dios en sus diferentes maneras o diferentes manifestaciones, dando prioridad a las manifestaciones primarias o las manifestaciones más íntimas. Así que Vaishnava es el servidor puro de Dios. El término Vaishnava se refiere a eso, el servidor puro de Dios. Entonces, ese Vaishnava hace eso. Ese Vaishnava ha comprendido que el mayor bien que puede tributar, que como mejor puede ser útil a todos y a todos, es ocupándose en el servicio del Señor Supremo, teniendo en cuenta que el Señor Supremo, al estar dentro de todo, entonces va a beneficiar a cada entidad viviente. Por ejemplo, a veces uno puede estar meditando y cantando los santos nombres y uno puede experimentar o tener la sensación o tener la certeza de que también, o la intención de que también lo está cantando o está haciendo esa ofrenda, porque a fin de cuentas también es una ofrenda, lo está haciendo también a nombre de, o sea, entonces uno puede traer a colación, traer ahí a ese momento tan sagrado, uno puede traer la presencia o el recuerdo de seres queridos, seres conocidos, antepasados que ya no están físicamente con nosotros, pero que uno quiere y tiene la certeza de que deben continuar su camino hacia Dios y que se le puede ayudar. El canto de los santos nombres
ni el mensaje ni la glorificación de Dios están restringidos a un área de manifestación material, sino que inundan todo, puesto que el Señor se encuentra dentro y fuera de todo. Entonces, con esa certeza, cuando uno canta los santos nombres y uno tiene esa certeza, entonces uno simplemente puede traer también, puede sentir como si esas determinadas personas también estuvieran repitiendo con uno los santos nombres, inundándose con uno de los santos nombres y por supuesto vibrando con los santos nombres. Cuando usted hace eso y al mismo tiempo está entregado con obediencia, amor y reverencia al canto, a la meditación en los santos nombres de Krishna, recordando que los santos nombres tienen la misma potencia que el propio Señor, porque el Señor es absoluto. La potencia del Señor está en sus nombres, la potencia del Señor está en sus formas, la potencia del Señor está en sus cualidades, la potencia del Señor está en sus actividades. Y por supuesto, como sus actividades se desarrollan en un espacio determinado en su morada suprema y nunca se desarrollan solas, sino en compañía de las almas puras, entonces también la potencia del Señor se encuentra en el devoto puro y en la morada suprema del Señor. Esto quiere decir que a través de la entrega y la confianza en el santo nombre tenemos plenamente a disposición la potencia plena del Señor. Ahora, esa percepción o ese experimentar de esa potencia plena va a depender también de nuestra progresiva purificación, en la cual va participando nuestra práctica diligente, o sea, tenemos que hacer ciertas transformaciones en nuestra vida, cuidarla, defenderla, y también, por supuesto, va participando la asociación de los devotos, el provecho que es en nosotros, y, por supuesto, la misericordia que Dios otorga desde nuestro corazón al ver nuestra entrega sincera. Todo este discurso lo he armado a partir del hecho que leíamos en este texto, de la aclaratoria de que al Señor Supremo estar dentro del corazón de toda entidad viviente también se refiere a que está dentro del corazón de aquellas que no son perceptibles para el ser humano común a través de nuestros sentidos materiales. Así que podemos también, no solo podemos, sino que tenemos el deber, en la medida que nos vayamos instruyendo en la ciencia del amor por Dios, y en la medida que nos vayamos purificando y fortaleciendo en la fe, tenemos el deber también de beneficiar o de predicar o de transmitir ese mensaje a aquellas entidades vivientes que ahora mismo no están visiblemente con nosotros en el plano material, o sea, burdo, en el de la vida cotidiana. Entonces, ¿cuánto beneficio realmente nos puede hacer la práctica del servicio devocional? El servicio devocional realmente es la única práctica que puede beneficiar a todos, aunque lo practique uno solo. Y ese beneficio es directo, no es indirecto. Hay otro tipo de prácticas en mi vida, ejercicios, herramientas, cosas que yo puedo hacer de crecimiento personal, que me benefician a mí directamente y entonces de forma secundaria van tributando un beneficio para los otros. Por ejemplo, si yo voy a una terapia para tratar de controlar mi ira o mi mala comunicación o modo comunicativo, con el tiempo yo me voy beneficiando en ese aspecto y por supuesto poco a poco con el tiempo se va beneficiando de manera secundaria o de manera consecuente, poquito a poco, la relación con mi familia, entonces después otra vez que se beneficia el ambiente familiar, el ambiente laboral, ¿verdad? Etcétera. Pero eso es en la medida que yo me voy transformando. En el caso del servicio devocional, en la medida que yo practico, cada vez que yo practique de manera adecuada, en ese mismo instante ya todos están recibiendo un beneficio. Cuando yo ofrezco los alimentos al Señor Supremo o cocino con esa mentalidad, ya automáticamente esos alimentos reciben beneficio y por tanto todo el que lo consume recibe beneficio. Y cuando canto y esa vibración es audible, entonces todo el que la oye, incluyendo los animalitos que puedan haber escondidos así en mi casa, o incluso las piedras,
las paredes, sale beneficiado, o sea, se va espiritualizando. El servicio devocional es la elección por excelencia, la elección más sabia que podemos hacer o que podamos hacer por nuestra vida. Los otros días estaba conversando con una querida amiga y en un momento de la conversación surgió el tema de una determinada carga o cuestión kármica, ¿verdad? Que al parecer la familia va llevando pendiente ahí. Entonces están siguiendo tal cosa, tal herramienta, citas con esto, con aquello, ¿verdad? Para que todos a nivel de ser humano puedan ir resolviendo y puedan ir liberando todo eso que van arrastrando pendiente por alguna razón. Entonces yo le comentaba que las escrituras explican que como el canto de los santos nombres contienen toda la potencia plena del Señor y el Señor es la potencia en absoluto, o sea, no hay nada más potente del Señor, ni nada igual de potente al Señor. Entonces la literatura explica que el canto cada vez más puro, entregado, sincero, amoroso y lleno de fe de los santos nombres y la certeza de su poder, dice que tiene la capacidad de quemar, de destruir, de acabar con todas las reacciones kármicas que hay pendientes en nuestra vida. Vamos a ver nuestra vida, la vida de todo ente viviente, como un fragmento de terreno. En ese fragmento de terreno hay muchas semillas debajo que no han brotado, otras que ya están brotando, otras plantitas más grandes y otras que ya están dando frutos y otros frutos que ya están maduros. Ya esos son los frutos kármicos que en este momento están sucediendo en mi vida. Y las otras plantas son aquellos sucesos que se están preparando. Unos todavía están muy lejos de ocurrir, otros muy cerca, otros casi al ocurrir y bueno, están los que ya están pasando. Pues bien, el canto de los santos nombres es como si de pronto ocurriera un inmenso fuego, un inmenso fuego. Ese inmenso, la palabra inmenso, va a depender de la pureza con que yo realice mi canto. El canto se supone que se va a ir purificando en la medida que yo voy avanzando en la entrega al servicio devocional bajo una guía apropiada y siguiendo disciplinadamente todas las indicaciones con fe cada vez mayor. Entonces ocurre un fuego y ese fuego se va manteniendo con mi propia práctica. Entonces ese fuego va quemando tanto a la fruta que ya está madura, como al árbol que está dando fruta pero está en verde, como al árbol que está creciendo, como el que está brotando, como a la semilla incluso que está debajo de la tierra. Cuando el fuego es muy, muy, muy intenso, realmente intenso, el calor es tan grande y se mantiene por mucho tiempo, incluso la semilla que está dentro de la tierra, ¿cómo se explica? Se incinera, se incinera. Y entonces yo le explicaba, bueno, sigan haciendo todo lo que están haciendo, los recursos que están tomando, ¿verdad? Para ir mejorando a nivel de familia, pero también cuando usted, porque esa persona también se está refugiando en los santos nombres, cuando usted se refugie, cante, repita o medite los santos nombres del Señor bajo el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces hágalo con esa certeza, hágalo con la certeza de que se explica de que estos santos nombres tienen la capacidad absoluta de destruir y quemar toda la cadena de reacciones kármicas que podemos tener a nivel de personal y a nivel familiar derivada de actividades también incluso por nuestros antepasados. Entonces es una herramienta fundamental. La literatura explica que todas las demás herramientas son complementarias a la entrega al Señor o al servicio del Señor o a la meditación en los nombres del Señor o a la glorificación. Escuchar y glorificar a Dios y seguir su enseñanza son los fundamentos de la vida del ser humano. Se espera que el ser humano vaya comprendiendo eso y vaya dedicando cada vez más su vida a seguir esa línea o a seguir esa recomendación. Mi fe en los santos nombres tiene que ir creciendo debido a la asociación y debido a escuchar constantemente hablar
sobre el, el Señor Supremo. Entonces, en todo momento, la persona que quiera avanzar espiritualmente debe proponerse ir ejercitando la humildad en todo momento, poco a poco. Es difícil desde un primer momento transformarnos y ser humildes, pero si permitimos la entrada de la vibración sonora, si nos permitimos reunirnos con personas humildes, si nos permitimos que eso y nos vigilamos y vamos nosotros mismos trabajando allí sobre lo que veamos que va faltando, entonces la humildad irá creciendo. En la medida también que vayamos comprendiendo que somos una insignificante chispa. Hay muchas afirmaciones en esto de hace muchas décadas, cuando empezó a surgir esto de los movimientos de nueva era y esas cuestiones, vinieron aquella racha o aquella moda de las autoafirmaciones que se utilizan todavía mucho, ¿verdad? Para diferentes cosas, tanto para la salud física, mental, como para obtener diferentes cosas materiales en la vida, ya sea materiales burdas o materiales sutiles. Entonces muchas afirmaciones de esas decían, yo soy poderoso, yo tengo en mí todo el poder necesario para esto y para aquello, yo soy uno con el Señor Supremo, yo soy uno con el universo, tengo la capacidad suficiente para lograr todo lo que quiera. O sea, entonces esas afirmaciones, cuando son practicadas por una persona que no se dio primero a la tarea de purificar su mente y su corazón, evidentemente lo que esa persona va a concretar en esas afirmaciones son cosas contaminadas, dirigidas a cuestiones que en verdad brotan de cosas que no le convienen para el avance espiritual, porque ella lo que va a hacer es tratar de satisfacer todos sus deseos pendientes. Por eso la Ashtanga Yoga, por ejemplo, comienza, como todos los caminos serios, con Yama Niyama o una transformación de mi estilo de vida, modo de vida y de mis conductas primarias, cotidianas. Porque primero se requiere de una transformación de mi forma de ver el mundo, de una transformación de mis expectativas, de una transformación en lo que le doy prioridad y en lo que realmente no debería ser prioridad, de una transformación en mis conductas en cuanto a lo que hago más o lo que no hago. O sea, hay que lograr una transformación primero. Porque si yo no logro esa transformación, entonces después cualquier herramienta de las que aparecen en diferentes literaturas, por diferentes prácticas, va a darme ciertas facilidades de yo obtener ciertos logros en mi vida, pero como mi inteligencia natural o espiritual está bloqueada por el olvido, como mi mente está ensombrecida y al mismo tiempo está enloquecida, y como yo estoy atrapado en la ilusión del disfrute de los sentidos materiales, tanto a nivel burdo como a nivel sutil, o sea, a nivel de fama, a nivel de sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que cualquier herramienta que yo aprenda, voy a quererla utilizar para fortalecer esas cosas, o sea, fortalecer mi apego por los objetos de los sentidos materiales o el gusto material, ya sea burdo o sutil, para fortalecer o agrandar la locura de mi mente y para seguir cada vez más en el olvido o más alejado del verdadero conocimiento mediante el cultivo de un conocimiento completamente opaco o incluso un conocimiento construido por mi propia mente, lo cual significa ilusión o significa locura. El camino espiritual serio, el camino realmente autorizado por la escritura y por los grandes acharyas o grandes servidores puros del Señor, es un camino que necesariamente requiere tomar conciencia sobre lo imprescindible que es llevar a cabo primero un proceso de revisión y transformación. Yo debo de querer transformarme en lo esencial. Es como cuando usted riega, por ejemplo. Usted va a sembrar un campo, yo nací en el campo. Usted va a sembrar una zona cañera, sembraba mucha caña, y bueno, y otros cultivos, en cada casa cultivos, y el gobierno sembraba caña. Para preparar, se hacía antes de la siembra, se hacía una preparación exhaustiva que contaba con varios pasos de la tierra. O sea, la tierra estaba llena de hierba y de otros tipos de plantas ajenas a la caña y perturbadoras para el buen cultivo de la caña.
Entonces todo eso se empezaba a pasar con diferentes maquinarias y maquinarias hasta que la tierra quedaba limpia y se pasaba otra vez, y, ¿verdad? Un proceso muy intensivo, y la tierra no solo quedara limpia, sino que quedara completamente suave, completamente desmoronada. Porque si la tierra queda dura, entonces cuando usted siembre algo debajo de ella, ese algo al intentar brotar va a pasar mucho trabajo y es probable que no pueda lograrlo. Entonces después se hacían los surcos, se surcaba la tierra, o sea, las brechas, las pequeñas zanjas donde se iba depositando la semilla de la planta. Se tapaba, después se regaba de manera adecuada, oportunamente, y después cuando la plantita comenzaba a nacer, se vigilaba porque aunque la tierra se preparó, debajo de la tierra o dentro de la tierra, evidentemente ya estaban depositadas muchas semillas de las plantas que antes estaban allí. Esas semillas van a recibir la misma agua que se le riega a la planta que se quiere cultivar, por tanto se van a beneficiar de ella y van a brotar también. Entonces uno en esos primeros tiempos, con mucha dedicación, tiene que estar al tanto y con regularidad e ir acabando, ir destruyendo todo aquel brote que no coincide con el brote de la semilla implantada. Requiere eso, requiere, para que entonces todo lo demás después sea más favorable. Y lo mismo pasa. El mundo está lleno desde hace mucho tiempo, desde incluso tiempos antiguos, de muchas propuestas que prometen y que de hecho ofrecen por diferentes medios determinados logros. Si vamos incluso a la literatura védica más diluida, vemos que los 4 logros para la humanidad, o las 4 perfecciones para la humanidad, estaban descritas como Dharma, Artha, Kama y Moksha. O sea, religiosidad, seguir un camino religioso específico. Después de eso iba a venir una mejoría en los resultados propicios de mi vida, o sea, en los resultados económicos, resultados materiales en diferentes sentidos. Después, por supuesto, un incremento en el goce de los sentidos, porque esos resultados iban a traer mayor comodidad y goce de los sentidos para mí. Y después, tras la frustración con esos resultados, un deseo de liberación de todo lo material, y entonces iniciaba ahí el camino un poco del conocimiento o el fundirse con lo impersonal o el Brahman. Entonces por eso toda la humanidad en gran parte empezó a buscar un camino de religiosidad, pero en verdad la espiritualidad no significa religiosidad. La religiosidad o religión o doctrina específica no es más que un conjunto de enseñanzas, métodos, filosofías, herramientas de orden material, o sea, visibles y practicables, audibles, para que el ser humano vaya tomando un proceso de transformación y purificación que le permita ir disponiéndose para la comprensión de la verdad, de la esencia de la vida. Pero, por desgracia, ¿no? Se fueron confundiendo las prácticas religiosas con la esencia de la espiritualidad. Pero ¿qué pasa? Esas prácticas inevitablemente movían ciertas energías, ciertas energías y ciertas potencias que hay en el ser humano y fuera del ser humano, las movían y las organizaban según la práctica que fuera, y eso traía un desenvolvimiento más favorable por un tiempo limitado en el practicante. Ese desenvolvimiento hacía que ciertas cosas disfrutables para él aparecieran en su vida, encontrara un empleo mejor, encontrara una chica que le gustara, o esa chica también se enamorara de él, o encontrara una riqueza, o una fortuna, o en un sueño alguien le dijera tal cosa y no sé, y se sacó la lotería, cosas así. Entonces la persona, ¿verdad?, progresaba y la sociedad se hacía muy progresiva, pero en la medida que la persona progresaba, esa persona empezaba a prestar más atención a los resultados que estaba obteniendo de su práctica que a la esencia escondida de la propia práctica, o sea, el fin de la práctica, que es un fin purificatorio. Ahora ella ya se olvidó de eso y comenzó a practicar
porque la práctica le está trayendo buenos resultados, porque estos resultados le traen satisfacción de sus deseos pendientes. Entonces después evidentemente eso derivaba en un disfrute de los sentidos y entonces ya así se va contaminando todos los procesos purificatorios establecidos. Entonces realmente cuando uno empieza, si uno no se vigila, va a caer necesariamente en toda esa secuencia. Cuando viene a ver, su atención va a estar desviada por completo de la verdadera esencia de cualquier sendero. La verdadera esencia de cualquier sendero autorizado simplemente reorientar nuestra existencia mediante la purificación, el conocimiento, el amor, mediante el servicio devocional, para restablecernos en la posición como sirvientes eternos, amorosos y conscientes del Señor Supremo. Esto que le estoy diciendo es simplemente para reflexionar, simplemente para que cada cual lo tenga en su vida y lo asuma, lo digiera, lo aproveche o no lo aproveche, según su manera, su modo y su capacidad. Yo, en el Srimad Bhagavatam, el canto número 10, hay un capítulo dedicado al encuentro de Brahma con Krishna en Vrindavan. Krishna era un pastorcillo de vaca todavía, una edad infantil, un niñito que jugaba descalzo con sus amiguitos y cuidaba las vaquitas, los terneritos y se divertía mucho, pero debido a su indescriptible atracción, no solo por el físico o por su imagen externa, sino también por su dulzura, por su comportamiento, por todo en sentido general, toda Vrindavana estaba enamorada de Krishna, estaba dedicando a Krishna su atención y por tanto la atención a los semidioses, incluyendo a Brahma, estaba disminuyendo. Entonces Brahma se cansó, se sintió un poco envidioso y molesto de oír escuchar tanto sobre Krishna y sobre Krishna, que él quiso ver quién es a ese niñito, ese tal Krishna, y quiso darle una lección. Entonces Brahma fue, un semidios en su forma sutil apareció, y Brahma escondió, mediante sus poderes místicos, él escondió a todos los pastorcillos de vaca o los amiguitos que jugaban con Krishna, se los escondió a Krishna, para ya se quedara Krishna así solo. Y les escondió también los terneritos, y les escondió también las vaquitas, y se escondió él mismo para ver qué hacía Krishna. Claro, Brahma en su ilusión también, porque Brahma también está cubierto por cierta ilusión, él no podía comprender todavía y no sabía que Krishna no era un niño pastor, que Krishna era la suprema personalidad de Dios desarrollando un pasatiempo como niño pastor. Entonces, Krishna, ¿qué hizo? Al ver eso, ya él sabía que era Brahma, por supuesto, porque la suprema personalidad de Dios lo sabe todo y lo percibe todo. Él, mediante su propia potencia mística, Krishna es el dueño perfecto de todos los poderes místicos. Él mismo se expandió, o sea, él mismo, por decirlo así, se multiplicó, él mismo en varios él, y cada uno de esos él asumió la forma de un pastorcito diferente a él, o sea, como si fueran sus amiguitos, y también asumió la forma de terneritos y de vaquitas, y comenzó a jugar él mismo con todos ellos, que eran expansiones del mismo. Entonces Brahma dijo, deja asomarme a ver si Krishna qué está haciendo en tanta soledad. Y cuando Brahma se asomó a echar un vistazo consciente a la situación, se quedó estupefacto, se quedó alarmado, se quedó completamente congelado al ver que Krishna se mantenía jugando con todos sus amiguitos, sus vaquitas y sus terneritos que Brahma mismo había escondido en el plano sutil. Entonces Brahma se quedó completamente enloquecido. Él nunca había visto algo así y nunca había visto un poder tan deslumbrante. Fíjense que estamos hablando del creador Brahma, la primera criatura de cada creación, la criatura, entidad viviente más inteligente de todo el universo, pero inteligente para lo que hay dentro del universo. Brahma desconoce a ciencia cierta lo que hay, lo que había del universo material para allá, o sea, el mundo trascendental. Por tanto, no tenía noción sobre la suprema personalidad de Krishna o de Dios en su estado original.
Entonces Brahma comprendió en ese mismo momento que no se trataba de un niño pastor. Él, por misericordia de Krishna, pudo un poco tener un vistazo consciente de la realidad y comprendió que se trataba de la suprema personalidad de Dios en persona, que estaba desarrollando un pasatiempo en Vrindavan, una tierra donde todos eran devotos puros de Krishna. Y entonces él empieza arrepentido, sale al encuentro de Krishna y muy sumisamente le ofrece reverencia, disculpa y le ofrece unas hermosas oraciones que están en el canto 10 del Srimad Bhagavatam. Cuando compartamos sobre el Srimad Bhagavatam vamos a llegar a esas oraciones también. Y entonces yo quiero leerles un fragmento de esas oraciones que Brahma, cuando se dio cuenta que Krishna, ese niño pastor que parecía un niño cualquiera, un niño sin instrucción, un niño tosco, un niño bruto, cuando se dio cuenta de que era la misma suprema personalidad de Dios. Entonces Brahma, dentro de sus oraciones, dice lo siguiente con respecto al servicio devocional. Brahma continuó diciendo: el mejor proceso para comprenderte, oh Señor, es el de abandonar sumisamente todo proceso especulativo de la mente y simplemente tratar con humildad de escuchar hablar sobre ti, ya sea que uno se dedique a escucharte hablar a ti mismo en las palabras que has dejado Bhagavad Gita y en otras muchas escrituras védicas similares, u escuchando a un devoto iluminado que se haya refugiado en tus hermosos pies de loto. Uno debe escuchar a un devoto puro sin contradecirlo y sin fantasear en su mente. Uno no necesita ni siquiera cambiar su posición cotidiana en el mundo. Lo que simplemente se tiene que hacer es escuchar tu mensaje. Aunque tú no puedes ser comprendido por medio de los sentidos materiales, simplemente por escuchar hablar de ti, uno puede gradualmente conquistar la ignorancia de la comprensión errónea que poseemos en este momento. Tú te le revelas a un devoto solamente por tu gran misericordia, porque tú eres inconquistable por cualquier otro medio, solo por tu misericordia. El conocimiento especulativo filosófico, el estudio autodidacta, no tiene ninguna sustancia propia, porque cuando ese estudio se hace sin servicio devocional, entonces simplemente es una pérdida total de tiempo, porque la persona en verdad no te está buscando a ti. El servicio devocional hacia ti es tan importante que aún un pequeño intento puede elevarlo a uno a la más elevada plataforma de la perfección. Por lo tanto, uno no debe rechazar el proceso favorable del servicio devocional para simplemente adoptar métodos especulativos o filosóficos. Oh, mi querido Señor, hay muchos casos en la historia de la sociedad humana en que una persona, después de fracasar en el logro después de fracasar en el intento de alcanzar el plano espiritual por diferentes medios, después de su fracaso y de varios intentos, esa persona ha decidido ocuparse en el servicio devocional con todo su cuerpo, con toda su mente y con todas sus palabras. Y de esa manera esas personas han obtenido el más elevado estado de perfección, que es entrar en tu reino trascendental. Los procesos de comprenderte por medio de la especulación mental, del estudio filosófico o de la meditación mística
esos procesos son todos inútiles si no se les alimenta, si no se les nutre con el servicio devocional. Por lo tanto, uno debe ocuparse en tu servicio devocional si de verdad quiere alcanzar la meta de la vida. Aún en medio de sus actividades mundanas, y uno debe siempre mantenerse cerca de ti, mi amado Señor, mediante el proceso de escuchar y cantar o repetir tus glorias trascendentales. Simplemente por estar uno apegado a escuchar y a hablar sobre tus glorias, solo por eso uno puede alcanzar el estado más elevado de perfeccionamiento y entrar en tu reino trascendental. Por lo tanto, si una persona siempre se mantiene en contacto contigo, escuchando y hablando sobre tus maravillosas glorias, y si esa persona ofrece los resultados de su trabajo diario solo para tu satisfacción, entonces si lo hace de modo muy feliz, entonces esa persona podrá entrar fácilmente a tu morada suprema. A ti te pueden comprender solo las personas que han limpiado su corazón de toda contaminación. Y esa limpieza del corazón se hace posible y es realizable mediante el hecho de repetir y escuchar hablar de las glorias de vuestra señoría. Wow, ese fragmento de las oraciones de Brahma son magníficas, claro. Uno puede escuchar eso, simplemente verlo como un fragmento más de la literatura védica o un cuento más dentro de tantos cuentos, y ahí viene la mente del argumento, no, pero eso también se puede hacer de esta manera, de aquella, no, pero en tal texto dice, bueno, perfecto, cada cual hace lo que quiera. Yo simplemente les comparto un fragmento del tesoro donde la criatura más inteligente del universo material, o sea, el creador del universo material, está completamente sumiso a los pies del Señor Supremo y está explicando que cualquier cosa que hagamos en la vida, incluyendo meditación, incluyendo karma yoga, incluyendo jnana yoga, kriya yoga, no sé cuántas cosas místicas, lo que usted quiera, incluyendo dar caridad, austeridad, rituales, penitencias, sacrificios, pero todo eso separado del servicio devocional no puede conducirnos a la morada suprema o a los pies perfectos y maravillosos de nuestro Señor, pero que sin embargo simplemente por escuchar atenta y sumisamente, llenos de fe, y hablar o glorificar lo escuchado, o sea, repetirlo con alegría en nuestro corazón, por esas dos actividades y convertir esas actividades en las actividades fundamentales de nuestra vida, actividades prioritarias y regulares, ahí que ese sea nuestro sadhana bhakti, escuchar y glorificar sobre Dios, entonces se puede alcanzar fácilmente la morada suprema y se puede uno purificar de toda contaminación que hemos acumulado vida tras vida. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Yo quiero que ustedes tengan en su corazón siempre cada vez más un brillo mayor, que es el brillo del resplandor del creciente y purificador amor por Dios. Yo quiero y pido a mi Señor que la gracia y su misericordia también esté con nosotros, para que podamos comprender el verdadero sentido de las enseñanzas, el verdadero núcleo, para que podamos comprender la esencia más allá de tanto enredo mental y más allá de tanta confusión que la propia humanidad ha creado en sus intentos de mostrar diferentes caminos. Que tenga un buen día, Hare Krishna, y gracias por todo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,